Cuando pensamos en Atenea, a todas se nos viene a la mente la misma imagen, ¿no? La de la estatua en un museo. Sí, la figura solemne, con el casco, la lanza, la diosa de la sabiduría, muy estática. Exacto. Pero esa imagen es solo, digamos, la portada de un libro que es muchísimo más complejo y a veces incluso contradictorio. Desde luego. Hoy vamos a hacer justo eso, vamos a explorar lo que hay en esas páginas interiores, en las notas al margen. Hemos reunido un montón de fuentes, desde fragmentos de mitos que no son tan conocidos hasta análisis más académicos, para desvelar 12 facetas de Atenea que rara vez se cuentan. Y ahí está la clave, en entender por qué una diosa de hace 3000 años sigue siendo tan relevante que, fíjate, hoy da nombre a proyectos de inteligencia artificial. Es una pasada. Es que esa es la paradoja que la hace fascinante. Por un lado, Atenea es la encarnación de la lógica pura, de la estrategia fría. Pero, por otro, las fuentes nos muestran una figura llena de matices, de una humanidad sorprendente. Y es lo que queremos explorar. Claro, porque estos detalles que vamos a analizar no son simples curiosidades, son la clave para entender su poder, un poder que perdura. No era solo una diosa a la que se rezaba, era un arquetipo de cómo la inteligencia puede modelar el mundo. Y esa idea es más actual que nunca. Pues vamos a ello. Empecemos este análisis a fondo, y lo hacemos por el principio de todo, por sus orígenes, que ya de por sí son un misterio. Primer secreto, su nombre pudo ser más antiguo que los propios dioses olímpicos. Esto es importantísimo. Siempre la asociamos con Zeus, con el Olimpo, pero hay pistas que sugieren que su historia es mucho, mucho más antigua. Se cree que su nombre podría venir de civilizaciones pregriegas, como la minoica, donde ya se adoraba a una diosa protectora de las ciudades, muy poderosa. Claro, y esto lo cambia todo. Por completo. Porque entonces el mito más famoso sobre ella, el de su nacimiento, saliendo ya adulta y armada de la cabeza de Zeus, Sí. pues podría no ser una historia de creación, sino de asimilación. El panteón olímpico, que era relativamente nuevo, se encontró con este culto a una deidad femenina potentísima y muy arraigada. Y no pudieron ignorarla. No tuvieron más remedio que incorporarla. Así que la historia de su nacimiento es una forma brillante de decir, sí, es poderosa, pero ojo, que su poder, en última instancia, emana de nuestro líder, Zeus, o sea, una maniobra de marketing mitológico en toda regla, para encajarla en la nueva estructura de poder. Exacto. Eso explicaría entonces el siguiente punto, que es una de sus características más definitorias. Segundo secreto. Era considerada virgen, pero no en el sentido que imaginamos hoy. No, para nada. Esto no tenía que ver con la moralidad o la castidad. Era algo más, ¿no? Era una declaración política. Su virginidad, partenos en griego, era un símbolo de su soberanía absoluta. Significaba que era incorruptible, incontrolable. Que no pertenecía a nadie. A nadie. No podía ser poseída ni a través del matrimonio, que creaba alianzas y obligaciones, ni a través de la descendencia. Era una entidad totalmente autónoma. En un mundo donde el estatus de casi todas las diosas y mujeres se definía por su relación con un hombre, esposa de, hija de, madre de, ella era simplemente Atenea. Esa independencia radical me parece increíble para la época. Pero, ¿cómo se manifestaba ese poder más allá de lo político? Porque su influencia era muy personal, casi intimidante. Y esto los lleva al tercer secreto. Su mirada era temida, incluso sin la égida. Todas conocemos su escudo con la cabeza de Medusa, pero algunas fuentes insinúan que en realidad no lo necesitaba, que su propia mirada ya era un arma. Sí, se decía que era tan penetrante que podía ver a través de las mentiras, de las intenciones ocultas. Era como un detector de la verdad mitológico. ¡Qué potente! Es una metáfora potentísima del poder de la sabiduría. No se trata de fuerza bruta, sino de la capacidad de análisis, de ver la realidad sin adornos, de discernir los hechos. Es el poder de la percepción crítica. Claro. Por eso se decía que ni los otros dioses se atrevían a mentirle, no por miedo a su lanza, sino porque temían que su intelecto desnudara sus engaños al instante. Es un poder mucho más sutil y en el fondo más aterrador. Ahora, uno no se imagina a alguien con esa intensidad teniendo mucho sentido del humor. Y sin embargo, aquí está el cuarto secreto. Tenía un sentido del humor sorprendentemente ácido. Sí, no era la carcajada de otros dioses, era algo... Mucho más fino. Era una ironía quirúrgica. Hay un relato genial en la Ilíada donde Ares, el dios de la guerra caótica y brutal, se queja a Zeus después de que Atenea le haya derrotado fácilmente. Y ella, en lugar de presumir,
Simplemente le mira y le suelta un comentario afilado que le deja en ridículo delante de todos. Me lo imagino perfectamente. Ese tipo de ingenio demuestra que la inteligencia no es solo seriedad y planificación, también es agudeza, es usar el humor como herramienta para señalar lo absurdo. Es otra forma de control. Me recuerda a esa persona en una reunión que, sin levantar la voz, desmonta un argumento con una sola pregunta. Y esa tensión con Ares, con la fuerza bruta, me hace pensar en su otra gran rivalidad. El quinto secreto es que su rivalidad con Poseidón no empezó por Atenas. No. La famosa competición por ser el patrón de la ciudad fue solo el punto álgido de una tensión que venía de mucho antes. Ajá, ¿sí? Sí, había disputas previas por el control de otras regiones. Y los detalles que nos han llegado son casi cómicos en su mezquindad. Poseidón inundando un terreno para arruinarle una construcción. Atenea desviando un manantial para secarle un templo. Casi infantil. Pero si muramos más allá de la anécdota, esta rivalidad representa un debate filosófico fundamental para los griegos. ¿Cuál? ¿Qué fuerza impulsa la civilización? ¿Es el poder indómito de la naturaleza, el mar, la fuerza bruta de Poseidón? ¿O es el ingenio humano, la agricultura, la tecnología y la planificación que representa Atenea? No era una simple pelea, era un choque de visiones del mundo, una competición por ver quién ofrecía más a la humanidad. Y en esa competición, Atenea jugaba con ventaja, porque, y este es el sexto secreto, inventó más cosas de las que creemos, muchísimas más. A veces la vemos como una musa que inspira, pero muchas fuentes le atribuyen la invención directa de herramientas que cambiaron la sociedad. La lista es impresionante, de verdad. Se le atribuye la invención de las bridas para domesticar caballos, lo que revolucionó el transporte y la guerra. También técnicas de construcción naval, el arado, la flauta, la trompeta, métodos para templar metales y hasta una versión primitiva del ábaco. Era una especie de Leonardo da Vinci mitológico. Totalmente. Y esto la diferencia de otros dioses cuyos dones son abstractos, como el valor o el amor. Los dones de Atenea son prácticos, tangibles. Son herramientas que construyen la civilización. No es inspiración, es innovación. Sin embargo, para ser la patrona de los artesanos e inventores, su paciencia tenía un límite muy claro. Y esto nos lleva al mito de Aracne y al séptimo secreto. No siempre era la más paciente con los artistas humanos. No, desde luego. La historia se suele contar como un caso de celos divinos, pero el trasfondo es más profundo, ¿no? Mucho más. El problema de Atenea con Aracne no era su talento, que era innegable. El problema era la ibris, la soberbia desmedida. Aracne no solo presumía de ser mejor que la diosa, sino que insinuaba que su habilidad no le debía nada a nadie, que había surgido de la nada. Sin esfuerzo ni respeto por la tradición. Justo. Para Atenea, que representa la maestría a través de la disciplina y el trabajo duro, eso era un insulto. El castigo no fue por envidia, fue una lección brutal sobre el ego. El verdadero arte nace de la humildad y el respeto por el oficio, no solo del talento en bruto. Una lección sobre el ego creativo que, vamos, sigue siendo muy relevante hoy. Y esa idea de que ella representa el conocimiento metódico aparece en otro campo sorprendente. El octavo secreto es que en algunos pueblos era venerada como sanadora. Sí, pero con un matiz importante. No como Asclepio, el dios de las curaciones milagrosas. Atenea era la patrona de la sanación a través de la razón. Entiendo. Era la diosa del diagnóstico, de la observación de los síntomas, de la estrategia terapéutica. Es la aplicación de la lógica al cuerpo humano. Encaja perfectamente con su dominio. Claro, la medicina como una ciencia que requiere análisis y un plan de acción. Los mismos principios que ella aplica en la batalla o en la artesanía. No es magia, es método. Es el mismo patrón una y otra vez. La inteligencia aplicada a un problema. Y esa protección del saber hacer se extendía a un grupo social muy específico. Noveno secreto. Protegía especialmente a las mujeres trabajadoras. Y no me refiero solo a las tareas del hogar, no, para nada. Era la patrona de las tejedoras, alfareras, bordadoras y hasta herreras. Oficios técnicos que requerían habilidad y conocimiento. ¡Qué interesante! En algunas excavaciones se han encontrado pequeños amuletos con su búho que se cree que llevaban estas mujeres. Eran símbolos no solo de protección divina, sino de autosuficiencia e independencia económica. Claro. Mientras otras diosas como Hera o Deméter estaban ligadas al matrimonio y la familia, Atenea representaba el trabajo cualificado como una fuente de poder y autonomía para las mujeres, un concepto increíblemente avanzado. Y esa posición de poder, ¿cómo se reflejaba en la cima, en el Olimpo? Aquí es donde creo que todo encaja. Décimo secreto. Era la única que podía retar a Zeus sin consecuencias reales. Este es un detalle que a menudo se pasa por alto.
pero es fundamental. Es la clave de la dinámica de poder en el Olimpo. Totalmente. Zeus podía fulminar a cualquiera con un rayo, pero con Atenea tenía una relación diferente. La escuchaba, respetaba su opinión, incluso cedía ante sus argumentos. Era la que frenaba sus impulsos, ¿no? En muchos mitos, sí, actúa como su conciencia estratégica. Esto transmite una idea muy profunda. La fuerza bruta, Zeus, es poderosa, pero necesita a la sabiduría Atenea para ser justa y efectiva. La verdadera autoridad no reside solo en el poder, sino en la inteligencia que lo dirige. Era menos su súbdita y más su consejera de mayor confianza. Y esa mente estratégica tenía manifestaciones asombrosas en batalla. El undécimo secreto parece sacado de una película de fantasía. Se decía que podía multiplicarse en batalla. Sí, suena a ciencia ficción, pero tiene una explicación. No se trata de clones físicos, por supuesto. Las fuentes hablan de proyecciones tácticas. ¿Dobles ilusorios? Algo así, que creaba para confundir al enemigo, para estar en varios puntos del campo de batalla a la vez y dirigir la contienda. Es una metáfora brillante de la mente de un gran estratega. La capacidad de visualizar múltiples escenarios a la vez. Exacto. De anticipar los movimientos del rival, de gestionar el caos de forma calculada. No es magia, es la representación de un dominio cognitivo total sobre la situación. Estar en todas partes a la vez. Esa idea de una mente que procesa y gestiona información compleja es el puente perfecto hacia nuestro mundo. Y con esto llegamos al 12º y último secreto. Su influencia llega hasta la tecnología actual. Absolutamente. Su nombre no es solo una reliquia del pasado. Está por todas partes. Por todas partes en el siglo XXI. Se llama Athena a programas de inteligencia artificial, a satélites de comunicaciones, a algoritmos de optimización de datos, a estrategias de ciberseguridad. La razón es obvia, ¿no? Clarísima. Los principios que ella encarnaba, analizar antes de actuar, proteger mediante la planificación, encontrar patrones ocultos, son la base de la tecnología avanzada. La estrategia digital y la IA son en esencia la aplicación de la lógica y la previsión para resolver problemas complejos. Es su campo de juego perfecto. Así que, después de este recorrido, la imagen de la estatua solemne se queda cortísima. Atenea es una figura increíblemente dinámica, llena de matices, estratega y artesana, guerrera e inventora, de una lógica implacable pero con un humor afilado. Su verdadero legado no está en el mármol de los museos. No, su legado está vivo. Está en cada acto de creatividad que nace de la disciplina, en cada solución ingeniosa a un problema difícil. La gran lección de Atenea es una idea profundamente humana, que la verdadera fuerza no reside en los músculos ni en las armas, sino en la mente. La claridad de pensamiento, la calma bajo presión. Es análisis crítico. Esas son las herramientas más poderosas que existen. El conocimiento, usado con sabiduría, es la forma definitiva de protección. Y me gustaría terminar con una última idea que se desprende de las fuentes. Dicen los griegos que cuando nos enfrentamos a un problema complejo y en lugar de reaccionar impulsivamente, nos detenemos un instante a pensar, a observar, a calcular las opciones, ese breve momento de lucidez, ese instante de claridad estratégica, le pertenece a Atenea. Quizás, sin saberlo, seguimos utilizando la misma luz que ella encendió hace miles de años.